Muy buenas a todos, bienvenidos a este todopoderoso canal. ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? O por otro lado, ¿te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño. Y para ello, realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal. Para poder participar, debajo en los comentarios tendréis que dejar vuestra ID y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale. También dejad un comentario para que YouTube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estáis comentando. Por último, tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal y no olvidéis que tenéis a la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Sports si las deseáis seguir. Así que nada más, chicos, después de comentar esto, vamos dentro con el vídeo. Let's go, chicos. Vamos que se viene la parte de Wild Rift. Like Season 2 of Guild vs Guild and new world passes. We also want to keep bringing the full league experience to your phones with new champions, skins, and events. In particular, there's one big change headed your way in just a few months. A ver. Grieta elemental, chicos, confirmada. Bueno, ya la confirmamos ayer, pero bueno. We're making Wild Rift Elemental. These plans are in the works, as we're still figuring out the details, but this is what we're thinking so far. In Wild Rift right now, there are 4 elemental dragons for you to defeat, but soon, each game, one element will eventually dominate the rift, permanently altering the map. Each elemental rift will impact team fights, vision, and objective control in ways that will shape your team's path to victory differently from one game to the next. Va a cambiar el mapa. For example, the Infernal Dragon knocks down walls and burns away brush. Dios. The Mountain Dragon creates new terrain in the jungle. Ocean Dragon sprouts more brush and spawns extra honey fruit. And the Cloud Dragon turns pathways into wind tunnels that increase your movement speed. Oof. Like today, each Elemental Dragon will grant your team unique buffs. But with the Elemental Rift, if your team is the first to slay 3 dragons, you'll get a powerful advantage called the El alma de dragón, la which puta matches madre. that game's rift. Taking down Van a the meter el Infernal alma de Dragon will dragón, power la up puta your madre. team with bonus attack damage and ability power. If you claim the Infernal Dragon's soul, your autos and abilities Van a will meter create alma de dragón, explosions la on puta impact. madre. The Mountain Dragon will help you stand strong, giving your team bonus armor Oof. and magic resist with a soul that protects you with a powerful shield. The Cloud Dragon will let you zip through the rift, granting bonus movement speed and slow resistance. If you claim this soul, you'll move even faster after casting your ultimate. Finally, the Ocean Dragon will help your team recover from battles with passive health restoration. Sí, pero ahora va a tener la pasiva del get extra healing when damaging enemies. Ahora van a tener la pasiva del You're probably PC. wondering what our plans are for Elder Dragon. We're still working on how to bring the Behemoth to Wild Rift, and we'll know more in a few months. Se viene el anciano también a la grieta. Se viene el anciano. O sea, se viene el... Now let's talk about something you'll get your fists on in patch 3.0. Sett is a brawling pit boss with a heart Sett of ya gold. se sabía. Just Sett don't ya se tell his sabía. mother what he does for a living. With a powerful 1-2 punch, Sett will be smashing faces in the Baron lane, where it will take more than a few hits to knock him out. Initiate fights with stylish suplexes, using enemy champions against their allies. Your chance to flex with Sett is coming later this month. Sett ya se sabía. But if this beefy brawler isn't to your style, then perhaps a fluffy magical cat is. Yuumi is a playful support who's all about teamwork. Buf. She attaches to her Se vino, chicos, Yuumi. Se vino, Yuumi. With increased stats, se vino, heals, Yuumi. Shields, se vienen los supports AFK. But this kitty's got claws. Yuumi can bop enemies for a se vinieron los shield supports AFK. and use her magical book to root them in place, giving her allies the perfect opportunity to land a finishing blow. Then it's time for a quick catnap in a warm ray of sun. Dios, qué asco, Yuumi prowls onto Wild Rift next month in the Yuumi's Adventure event. We've been working hard to make sure that you all have multiple champions that you really like to play in Wild Rift. Last year, our goal was to release an average of 2 a month, and we beat that with 29.5 champions, if you count Mundo's VGU. Claro, el reward de Mundo. Going into 2022, we are going to be slowing down the number of new champions we release by just a bit.
but there are still loads more we want to bring over, and our next duo will be joining us from the harmonious islands of Ionia. ¡Dios! In patch 3.1. ¡No puede ser! ¡Shen, me cago en la puta! ¡Let's go! ¡Shen, me cago en la puta! ¡Vamos! Every patch, we introduce a new wild pass, so you have more rewards to unlock as you play. ¡Shen, let's You get your hands go! on a brand new pass featuring Let's go, Explorer Shen! Galio later Oh! this month. This will be our Yes. last Explorer skin for now, as we've got a new thematic we're really excited about for the Y following Karma pass. Karma también confirmada. Karma también confirmada. Last year, we introduced guilds, with the goal of giving you a way to progress and play with your friends, and a way to earn more rewards together. We also added Guild vs Guild, a competition where guilds fight for different champions and are matched against opposing guilds each week. Guild members can play games to earn points and unlock rewards like baubles. Ahí es donde decían que salía lo de Nico de Guild vs Guild de will be background. returning this year with next season's competition set in Ionia. You can start fighting for the first lands later this month. Vale, nuevas cosillas para gremio. También. A ver, skins y eventos. For 2022, we're changing how we work with League PC on shared events and thematics. We want to make sure that when we come together, it feels really meaningful, where we each bring our best to the table, even if that means we don't release the same things as each other. That means a few things. For one, we'll still be partnering up with League PC. Ah, vale, going saldrán forward, las skins but al in mismo tiempo, 2022, imagino. we might feature different content in our shared moments. This could mean that we create brand new skins for an existing theme, or we Distintos might look aspectos into para the back misma catalogue temática. to bring over some classics. We're also aiming to release more Wild Rift events this year with less downtime between each one. And now, in classic Wild Rift style, it's time for the skin montage. Oh, Annie, Yuumi, Kennen, Malphite. Dame algo para Olaf, let's go. Dame eso para Olaf, la puta madre. Fizz, Vix, Varus. Finally, our next big event will be a celebration of the Lunar El de nuevo New Year. año, pero este vídeo ya We've salió. got Este vídeo ya loads se of stuff filtró. in store, including firecracker skins for Timo, Este vídeo ya, esto ya se Diana, filtró, así que bueno. Shen, Sett, and Tristana, Pero este vídeo ya se filtró, así que. all of which will also be coming to League PC. El LOL para ordenador, claro. The celebration will begin at the end of January. We look forward to seeing you there. A finales de enero, ok. Thank you so much for joining us today. We hope you have a brilliant time playing Wild Rift this year. I'll see you next time. Ok, let's go. Ahora se viene la parte del competitivo, chicos. Ahora se viene la parte del competitivo. Hey everyone, I'm Leo, the global head of Wild Rift Esports. Last year Let's we go. started our Ahora vais journey a to build flipar. a new global sport for mobile players and fans. Ahora vais a And we're flipar so con esta proud of the parte. reception Wild Rift Esports received Ahora vais a during its flipar con esto. 2021 debut. Our first international tournament, the Wild Rift Horizon Cup, took place in Singapore, and it was so exciting to see it all come together. The top teams from around the world competed at the highest levels, and it was incredible to see the first team to win an international competition and raise the Horizon Cup. DKG are the champions of the Horizon Cup! Now, we're ready to kick off 2022 with the first official season of Wild Rift Esports. As we head into Season 1, I want to introduce you to the 8 regions that will be competing this year. Sí, These sí, regions will be T1 the está. foundation for a global competitive structure, bringing their own Está unique compitiendo. flavor and style to our sport. Let's check it out. 아래쪽가 또 뚫었어요! La liga coreana, que ya es oficial. Y la china también. La liga coreana y la china ya son oficiales. Y la brasileña también. Falta la europea y la de Estados Unidos. Wild Rift Japan. Hostia, el Andresito. Wild Rift Champions EMEA. Esa es la de Europa. Wild Rift Series North America. Oh, LATAM también. Wild Rift Latinoamérica Open. Aprende Muntun.
Pues nada, va a haber una liga por región prácticamente. Mira, ahí salen las fechas de todos. I get very hyped every time I watch this. Now on to more exciting news. We're ready to unveil our competitive format. Regional competitions will run from January to May, featuring the best teams in unique leagues and tournaments around the globe. Regional champions will then qualify to our first official global ¡Hostia, ya tenemos mundial, the Wild chicos! Rift Icons Global Championship, which will take place this summer in Europe. Icon en Wild Rift, en Europa. Wild Hostia, Rift se va a celebrar en Icons will be Europa el the highest mundial. level of competitive play, and will crown the Wild Rift World Champion. Buah. The tournament will feature 24 teams, 8 qualifying straight from regional competitions, 24 and 16 equipos, battling through the play-in stage. Following play-ins, the main event will include a group stage and a knockout stage, with a big finals day to determine the champion. We'll share more specific details on the location, format, and dates soon. I'm looking forward to epic matches, fresh new faces, and an event you won't want to miss. Before we wrap Pues up, está buenardo el let's take a competitivo, moment to thank our fans, players, and teams. The community reception to the sport has been amazing, and we're very encouraged to continue investing and building the ecosystem with you for many years to come. So, let's get started. La temporada 1 de los esports de Wild Rift. Pues let's go, chicos. Confirmada temporada competitiva para Wild Rift con una liga por cada región. Hi, I'm Nazala Taha, Global Head of Lolly Sports, and welcome to the 2022 season. Pro players around the world are busy preparing for another exciting... Pues bueno, chicos, respecto a todo lo que han hablado y demás, prácticamente resumencillo de lo que tal. Lo que a mí me pareció más relevante. Nuevos campeones vamos a tener a Yuumi, a Sett, a Shen y a Karma. Esos son los nuevos campeones, ¿vale? Primero vendrán Yuumi y Sett y luego vendrán, en la 3.1 vendrán Karma y Shen. Y han dicho que van a reducir el número de campeones que van a sacar por mes. Yo contentísimo con Shen. Jungla, la verdad. Por otro lado, otra de las cosas más importantes, la grieta elemental, que ahí la han explicado bastante bien. El tema de la grieta elemental lo han explicado muy bien. El mapa va a ir cambiando conforme tengamos a unos dragones u otros y tal. Pero lo que han comentado que me ha interesado muchísimo de la grieta elemental es el tema de que van a meter el alma de dragón. Es decir, si un equipo se hace 3 dragones, va a tener alma de dragón. Eso es muy, muy, muy importante. O sea, el tercer dragón que se haga un equipo, tendrá el alma de dragón. Por lo cual va a tener mucha más relevancia al hacerse los dragones y no tener que el anciano tenga una relevancia mucho más grande. También van a meter el dragón anciano como tal, que lo van a meter como tal. O sea, no va a ser que el cuarto dragón va a tener ese efecto de alma de dragón, sino que ahora 3 dragones van a ser arma de dragón. Y vamos a tener los mismos buffos que en LoL PC. Cosa muy importante, lo han explicado en el vídeo. Si no lo sabéis, iros para atrás y lo veis. Pero a partir de ahora el tercer dragón va a ser alma de dragón. Y luego quieren meter el anciano también aparte. Que el anciano, para que lo sepas, es un dragón aparte dentro de LoL PC. Y cosa muy importante, o sea, esto es muy, muy, muy tocho, porque esto va a cambiar el meta por completo. El tercer dragón que se haga un equipo va a ser muy, muy relevante, Y el alma de dragón se va a poder denegar sacándote un segundo dragón. En el momento en el que saques el segundo dragón, deniegas el alma de dragón al equipo enemigo. Eso también va a haber que tenerlo muy en cuenta, El segundo dragón que te hagas va a denegar que el equipo enemigo tenga capacidad de hacerse alma de dragón, o que tú te la puedas hacer. Entonces va a ser una puta locura, porque ahora va a haber alma de dragón, tío. Es que es una paranoia. Es que el meta va a cambiar por completo. Es que ahora te cambia la grieta, van a cambiar la disposición del mapa, porque la grieta te cambia todo el mapa entero, te cambia la jungla entera. El tercer dragón va a dar alma. Van a meter anciano, como han dicho, pero lo van a decir más adelante. O sea, el ancestral, sí, lo van a meter más adelante. Es que va a ser una puta locura. Eso va a ser una puta locura. Para mí eso es lo más relevante. Luego los nuevos campeones, el tema de los skins, pues bueno, ya cada uno las que quiera. Pero no han dado nada de información respecto a nuevos ítems, nuevas runas. No han dicho nada, pero muy probablemente en el próximo Death Diary tengamos lo que viene siendo más información concreta de runas y este tipo de cosas. Pero yo creo que no se han querido explayar demasiado con Wild Rift. Y luego ya por último, el tema de los eSports. Va a haber una liga regular por cada región. Va a haber una para Latinoamérica,
otra para Europa, otra para bueno, Corea y China ya lo anunciaron, que iban a tener liga regular. En Europa vamos a tener liga regular. En Estados Unidos va a haber liga regular. En Latinoamérica va a haber liga regular. En Brasil va a haber liga regular. Y luego el Mundial han dicho que va a ser en verano. El Mundial va a ser verano, o sea, ya es Mundial oficial de Wild Rift. El Mundial va a ser en verano, en Europa, y va a ser la hostia. Pero a mí lo que más me importa es el tema de las ligas regulares, porque el hecho de que haya una liga regular es lo que hace que no pare el competitivo en todo el año. Eso es lo que hace que se esté invirtiendo constantemente en competitivo todo el año. Así que para mí que haya ligas regulares por regiones, no un clasificatorio, sino ligas regulares, para mí es la jodidísima clave. Para mí que haya ligas regulares es la jodidísima clave para que los eSports de Wild Rift tiren para adelante. Y pues esto prácticamente sería el resumen de todo lo que hemos visto. Así que bueno, chicos, nada, comentadme por ahí qué es lo que opináis vosotros.